Entonces, sin más ni más, arranquemos entonces con la primera parte de la presentación. Conceptos y retos que se tienen realmente en el diseño. Los desafíos que tiene una mezcla cementicia que vaya a trabajar bajo agua y que trabaje de manera exitosa, definitivamente toca a todos los participantes, lo que llamamos los stakeholders de un proyecto como tal. Y les pongo un ejemplo sencillo. El contratista tiene que pensar no solamente en contratar digamos, las personas, los técnicos, los obreros que se encarguen de la producción de la mezcla, sino que tienen que contratar buzos para realizar la colocación del concreto como tal, para que dirijan las líneas de bombeo, las tuberías TREMI, de acuerdo al tipo de aplicación o al procedimiento de aplicación de la mezcla como tal. Y son buzos y son especialistas que van a trabajar en un medio, no sé si lo aprecian bien en la imagen que estoy proyectando, en un medio tal cual como lo ven en esa imagen. Un medio turbio, no solamente estás bajo agua, sino que tienes visibilidad prácticamente cero. Entonces, ahí es donde comienza a cobrar vital importancia de que esta situación se reduzca al mínimo como tal. Entonces, como les decía, la afectación está tanto en los técnicos, en los contratistas, como en los propietarios. Y ojo con esto, hacer mezclas de este tipo siempre va a crear un tema de costo inevitable. Entonces, hacer una correcta mezcla antideslave nos pudiera llevar a evitar tener sobrecostos innecesarios. Hay otras consideraciones mínimas que debemos tener en cuenta: el tipo de cemento. ¿Y por qué? ¿Por qué puedo decir el tipo de cemento? Porque es muy diferente el tipo de cemento que yo puedo utilizar, por decirles, en un muelle a la orilla del mar o en una construcción en un río con agua dulce. Entonces, el tipo de cemento me va a afectar a mí también la calidad de la mezcla y tengo que tenerlo muy presente. Otra consideración es el contenido de finos que hay en el agregado. Nosotros tendemos a pasar por alto o a no darle la suficiente importancia a la cantidad de finos, lo que podemos conocer en Colombia, el contenido PASA 200, del tamiz 200, que puedo tener yo en el diseño de mezcla, y en una mezcla antideslave va a cobrar vital importancia por la razón simple de que el lavado o el sobrelavado que va a tener la mezcla al ser vertida o vaciada en un medio subacuático, no solamente se va a cargar o se va a llevar el material de cemento como tal, la pasta de cemento, sino que también va a afectar a la cantidad de finos. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el procedimiento de aplicación o el procedimiento de vaciado o el procedimiento de colocación. Es muy común que realmente en este tipo de vaciados o con este tipo de mezclas se utilice el famoso sistema TREMI, pero en algunos puntos es imposible utilizar un sistema TREMI. Entre esos, por ejemplo, el proyecto del que les voy a hablar ahora en Hidroituango, pero en muchos otros proyectos también la utilización del TREMI no es viable. Todo esto que les estoy mostrando lleva a un incremento de costos, pues, que hay que tener en cuenta. Realmente es un tema muy importante. ¿A qué nos vamos a enfrentar o cuáles son los retos? Entonces, en estas aguas turbias nos vamos a encontrar indudablemente con las condiciones difíciles de colocación. Como les decía, no siempre vamos a tener la posibilidad de verter la mezcla, de vaciar la mezcla en condiciones ideales con una tubería tipo TREMI. Podemos tener accesos demasiado complicados en los cuales una tubería TREMI y las máquinas que están relacionadas con la instalación de una tubería TREMI pues no tienen simplemente acceso. El otro reto, como les decía, la baja visibilidad alrededor del sitio del vaciado debido al deslave del cemento y los finos de la mezcla. Realmente la razón de ser de preparar una correcta mezcla antideslave es esta, es la número uno. Evitar en lo máximo que el deslave de partículas afecten la visibilidad del sitio de colocación. Y este deslave de partículas realmente nos lleva a otro detalle muy importante a tener en cuenta, y es el desconocimiento de las condiciones, de la calidad del concreto vaciado. Si yo no tengo una correcta mezcla, si yo no he preparado una mezcla de forma adecuada, el tema calidad se convierte en un tema totalmente indeterminado. No voy a tener yo la garantía de que lo que estoy colocando vaya a cumplir con los requerimientos de calidad, resistencia a la compresión, etcétera, que se pueda tener. Nunca podemos dejar de lado las preocupaciones de afectación al medio ambiente. Y si estamos hablando de impacto al medio ambiente, una mezcla que no tenga la correcta capacidad de ser antideslave
va a tener unas afectaciones o va a causar unas afectaciones inmensas al agua, tanto en el mar como en un río. O sea, es una situación que se debe evitar al máximo y eso solamente lo logramos haciendo una correcta mezcla. Y así suene feo la última frase, todo lo que estamos viendo de los retos nos lleva a un incremento del incremento de los costos, definitivamente. Yo hablaba, denme un segundo, pongo acá el puntero, yo hablaba acá de incremento de los costos de la mezcla como tal, del diseño de la mezcla como tal, en mi laboratorio sentado haciendo el análisis de los agregados, del tipo de cemento, de los equipos que debo utilizar, ahí hay un costo. Pero yo tengo que pensar adicionalmente en que todos estos retos, condiciones difíciles de colocación, baja visibilidad, el tema de calidad, el tema medioambiental, me va a llevar un incremento adicional de los costos. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio muy juicioso de la mezcla que yo necesito versus la mezcla que yo voy a colocar, podemos evitar un poco esto. Ok, ¿qué consideraciones debo tener yo en cuenta para el lavado de los finos y en el cemento? Entonces, aquí es donde yo entro a evaluar la primera opción. La primera opción que yo tengo, ¿cuál es? Simplemente no hacer nada, simplemente hacer una mezcla normal, como la que hago para cualquier tipo de vaciado, con la incorporación de agua, agregado, cemento, algún aditivo que me modifique el comportamiento en estado fresco del concreto, de mi diseño de mezcla de concreto, o de golpe algún otro aditivo que me modifique el fraguado del concreto o las resistencias a corto plazo del concreto. Normal. Pero si yo no lo modifico en cuanto a la característica antideslave, ahí es donde voy a comenzar a tener problemas. ¿Por qué? Porque es que mi mezcla normal de muy buena calidad que yo preparo y no la tengo preparada, valga la redundancia, para que actúe de forma eficiente en un medio subacuático, pues voy a tener una reducción de las propiedades de bombeo de la mezcla derivadas de ¿qué? De la pérdida de finos. Todos sabemos, o los que hemos trabajado en el mundo del concreto, sabemos que la cantidad de pasta en una mezcla, en un diseño de mezcla, es directamente proporcional a su facilidad de bombeo. Una mezcla, entre más pasta tenga, más fácil de bombear es. Y como lo que estamos hablando o el problema en que nos estamos metiendo es que el deslave me ataca esa parte de la pasta, tanto de la pasta de cemento como de los finos del agregado, pues yo voy a perder propiedad de bombeo de la mezcla. Generalmente las especificaciones siempre van a ser muy desafiantes en este tipo de concretos, en cualquier tipo de concretos. Entonces, una opción que yo también pudiera tener para evitar el uso de modificadores de deslave del concreto es castigarme el diseño y agregarle más cemento, por ende más pasta. Esto tiene sus pros y sus contras. Yo puedo subir la cantidad de cemento, de pasta cementante hasta un punto para tener en cuenta una pérdida por deslave, pero económicamente se me va a volver inviable. Entonces es muy común y muy dado a que las resistencias de los concretos que consideramos van a ser antideslave, porque los castigué con mucha pasta, se diseñan incluso con el doble o con el 2.5 de la resistencia real del diseño o de la exigencia estructural que se requiere para la mezcla como tal. Ahora, si yo intrínsecamente tengo el riesgo de perder o de reducir esa resistencia a la compresión, definitivamente voy a tener que tener en consideraciones o afectaciones estructurales en algún momento. Como les decía, si nos sentáramos a hacer un ejercicio juicioso de qué me vale más, y para eso es la ingeniería realmente, cómo hacer las cosas de una forma adecuada, que cumplan unos requerimientos al menor precio posible. Entonces, por dejarme de castigar agregando antideslaves o aditivos antideslave a una mezcla de concreto, tratando de evadir la situación por otro lado, de pronto voy a terminar pagando más de lo que debería pagar haciendo un diseño correcto. Si voy a tener una pérdida de este factor de pérdida de resistencia, voy a tener definitivamente pues un desempeño final comprometido y ahí es donde los estructurales van a comenzar a tener dolores de cabeza. El impacto ambiental, vuelvo a ese punto. Estoy evadiendo, como digo acá arriba, la modificación de la mezcla desde el diseño. No voy a hacer ningún tipo de modificación, simplemente le voy a poner más pasta. Pues voy a tener dentro de esa masa, desde dentro de ese metro cúbico, voy a tener yo mucho más pasta que se va a lavar irremediablemente. Entonces voy a tener un incremento del impacto al medio ambiente. Es muy difícil cuantificar
justificar económicamente ese impacto ambiental. Pero yo siempre en algún momento le decía a un ingeniero en algún proyecto que me decía que quién valora en dinero el impacto al medio ambiente, y yo en ese momento se me ocurrió decirle, vea, usted lo puede valorar de una forma muy sencilla, el día que alguna autoridad ambiental le pare el proyecto. Ahí sí comienza a ponerle números a cuánto vale el impacto ambiental, ¿ok? Y vuelvo con el tema de incremento de costos. ¿Puedo poner más pasta? Seguramente me va a salir una mezcla mucho más costosa. ¿Cómo hago yo para modificar una mezcla? Realmente en el mercado la tecnología existe y existe hace muchos años. Son aditivos basados en polímeros de celulosa líquida. Créanme que esta descripción es como la más sencilla que logré buscar y con la que me logré acomodar debido a mi escaso conocimiento químico como tal. Entonces, aquí ven un ejemplo, en estas dos imágenes, ven cómo es un aditivo antideslave. Es un aditivo que, como lo logran ver, es bastante denso, es un aditivo que se supone es una solución. ¿Y cómo actúa? Realmente el mecanismo de acción o cómo trabaja estos antideslaves o aditivos antideslave es en la modificación de los parámetros reológicos de la mezcla. Lo que nosotros vamos a hacer realmente para que una mezcla pueda tener algún tipo de capacidad antideslave es modificar su reología. Y la modificación de reología va encaminada a dos puntos, al esfuerzo de fluencia y a la viscosidad plástica de la mezcla como tal. Esto de pronto uno no lo puede entender, pero si ves las siguientes dos gráficas, sí lo podemos entender. Yo tengo acá una mezcla de referencia que está en esta zona, no sé si la alcancen a ver ustedes, de color azul un poco más oscuro, que es la que nosotros consideramos un área de inestabilidad, Yo puedo llevar esta mezcla por este mecanismo convencional, por decirle más, un poco más de pasta y todo, y la puedo llevar a un área de estabilidad que es esta azul clara. Pero ¿qué va a pasar? Mis condiciones reales es que va a haber más agua dentro de mi configuración de obra. Va a haber más agua, porque no es solamente el agua que va a tener el diseño de la mezcla como tal, sino que en el momento de verterla voy a encontrarme en un medio acuático. Entonces, ¿qué pasa? Pues voy a volver nuevamente a la zona de inestabilidad. El aditivo o la preparación de una mezcla antideslave, lo que se trata es precisamente de eso, de que yo estoy en una zona inestable, con el aditivo la logro llevar a una zona de estabilidad y que ese aditivo, por más agua que llegue nuevamente a la mezcla, no me deje salir mi mezcla de esa zona de estabilidad. Es básicamente eso lo que estoy modificando yo, la reología de la mezcla de concreto. Entonces, ¿cómo actúa? Y aquí lo vemos. El polímero como tal del aditivo antideslave actúa de forma que el agua libre que tiene mi concreto normal, mi mezcla de concreto diseñada con mi cantidad de agua, me evita que esa agua migre fuera de la matriz de concreto, lo que conocemos como el famoso sangrado. El aditivo lo que hace es precisamente eso, tratar de aglutinar de forma tal mi masa de concreto que evite que salga el agua o el agua migre, o sea, que se quede con su agua, la quede atrapada. Pero eso tiene un efecto adicional. Y el efecto adicional es que ese atrapamiento del agua libre de la mezcla evita que el agua de afuera penetre en mi matriz de concreto como tal. Estos aditivos tienen al modificar la reología, al hacer esto, ese es el efecto físico que ustedes se van a dar cuenta. Y lo vamos a ver ahorita en un par de videos. El efecto físico es que evita que el agua de afuera, y para mí es el más importante, entre a mi matriz de concreto. Pero es que eso solamente es posible si yo intrínsecamente estoy evitando que el agua que tenga salga. Sí, me estoy haciendo entender, estoy sellando la mezcla de concreto como tal, evitando que el agua salga o entre a mi matriz. Básicamente así es que actúan esa es la química realmente y la física de este tipo de aditivos. No quería salirme un poquito de la parte de los ensayos y normas. ¿Por qué? Cuando comencé a trabajar estas mezclas antideslave hace algunos años, me pareció muy curioso que no existen muchas normas estandarizadas a nivel mundial para medir o para determinar cuándo una mezcla es antideslave o no. Entonces, realmente yo, en lo primero que me debo regir es a la metodología de ensayo. ¿Cómo hago yo para determinar si mi mezcla es antideslave o no?
¿Mediante qué ensayo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y está esta norma del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Norteamericana, la CRD C6106, que me describe una metodología de ensayo que de verdad es bien sencilla. Y los requerimientos son estos. Debo tener un tubo de plexiglas o de acrílico de 2 metros de alto, sellado en la parte inferior y lleno de agua, 20 centímetros de diámetro. Debo tener una canasta perforada un poco menor de los 20 centímetros de diámetro y unas básculas para tomar medida. Eso es lo que yo debo tener físicamente para hacer un ensayo antideslave. Ahora, ¿cómo hago el ensayo? Lleno esa canasta con mi mezcla, esta canasta que ven aquí, no sé si la logren apreciar en la presentación, la lleno con aproximadamente 2 kilogramos, 2000 gramos de mezcla como tal. Mezcla tal cual como la que diseñé con todos los aditivos, con todo el cemento, con toda el agua, mi mezcla como la voy a vaciar. Y determino el peso total del sistema, canasta más concreto. Esta medida son 2000 gramos, no tienen que ser exactos los 2000 gramos, pero mínimo deberíamos trabajar con esos 2000 gramos. Y el ensayo como tal lo que hace es dejar caer libremente en esta tubería la canasta agarrada a una cuerda, dejarla caer libremente desde los 2 metros de altura hasta el fondo 3 veces. Cada vez que se cae la canasta hay que dejarla 1 minuto en el fondo. Aquí vemos, pues lógicamente, producto del deslave de la mezcla, aquí vemos todavía el agua turbia, clara, y aquí ya la vemos turbia. Eso se debe hacer 3 veces. Se determina después de esas 3 veces el peso perdido, o sea, cuánto perdió en total la mezcla de estos 2000 gramos iniciales aproximados, y con eso se calcula en porcentaje la pérdida de cemento y finos de la mezcla. Ahora, esa es la forma de hacer el ensayo en una mezcla de concreto, con agregados. Como veían ustedes, la canasta pues está perforada, tiene unas perforaciones aproximadamente de 2 a 3 milímetros de diámetro, los orificios de la canasta. Pero bueno, ¿qué considero yo deslave? Y créanme que esta norma me dice a mí cómo hacer el ensayo, pero en ninguna parte me dice cómo considerar que una mezcla cumple el deslave o no lo cumple. Y para eso ya toca buscar, y créanme que hemos rebuscado por muchas partes y nos encontramos esta norma. Esta norma es británica, es la norma del Instituto de Estándares Británicos, es la norma BS 8443, y ella nos dice, ojo con esto, que el deslave o se considera que una mezcla es antideslave si pierde máximo el 15% de la masa. Estamos hablando de los 2000 gramos que estamos aproximadamente perder 300 gramos máximo. Aquí hay unos ensayos de prueba, como vemos. Entonces tenemos aquí una mezcla de control sin aditivo antideslave, se hace el ensayo, tiene un poco más del 35% de pérdida. Aquí tenemos una dosificación de la misma mezcla, pero incorporándole 1 kilo por metro cúbico de aditivo antideslave, todavía no cumple. Aquí tenemos 2 kilogramos por metro cúbico y aquí tenemos 3 kilogramos por metro cúbico. La dosificación de qué va a depender al final, de que alguien me diga cuánto deslave necesito. Esta norma me dice que se considera una mezcla antideslave 15, pero realmente debido a la ausencia de normas a nivel mundial, se termina dependiendo de la especificación específica, valga la redundancia, de cada proyecto. En el proyecto que voy a hablar ahorita, teníamos que se consideraba una mezcla antideslave con una pérdida inferior al 5%, o sea, bastante más exigente que esta norma. Entonces, nos tocó hacer un ensayo en nuestro laboratorio privado en Cleveland, en Beechwood, Ohio, en Estados Unidos, y mostramos estas gráficas de lavado. Lo mismo, tenemos una mezcla de control con una pérdida, en este caso, de 19%, y comenzamos a hacer dosificaciones de mezcla con aditivo antideslave,
llegando a dosificaciones que nos permiten un 3.8 de lavado y 1.3 de lavado. Ustedes me dirán en estos momentos por qué la diferencia, y me devuelvo, entre este 35% y este 19% que tenemos acá, de una mezcla sin tratamiento o una mezcla de control. Porque en el caso que nos ocupa en Ituango, que fue el objeto de estos ensayos, llegamos a la conclusión de que al utilizar mezclas con bajo contenido de agregado grueso, uno pensaría que hay más deslave y resulta que no. Las pruebas nos dieron que las mezclas con menos contenidos de gruesos, hablo de agregado grueso, no arenas, se comportan mejor ante el deslave. Entonces, eso fue una buena noticia para nosotros porque realmente la exigencia en el proyecto de Ituango no nos podía, o mejor dicho, no nos permitía utilizar agregado grueso en la mezcla, y ya les voy a contar por qué. Pero vean la diferencia, pues siempre es bastante alta. Lógicamente, estas mezclas fueron castigadas con aditivo antideslave en dosificaciones bastante importantes, de 4 kilos por metro cúbico hacia arriba, y recuerden que en el otro ejercicio estábamos hablando de 1 y 3 kilos. Aquí están los ejemplos de las dos mezclas. Esta es la mezcla con tratamiento y esta es la mezcla sin ningún tipo de aditivo. Es pérdida completa. En este laboratorio llevamos al cliente como tal, a los ingenieros diseñadores del proyecto de Ituango, lo llevamos al laboratorio para explicarles, porque no entendían que realmente no tenemos una norma por cual regir un mortero antideslave. Estas normas que les mostré yo, y me devuelvo, discúlpenme, esta norma británica y esta norma americana están diseñadas para concretos con agregados de media pulgada hacia arriba. Cuando hablamos de morteros, estoy hablando de mezclas que tienen contenido de grava inferior a 4 milímetros. Resulta que si yo trato de meter este concreto o esta mezcla de mortero en una canasta de estas, se me va a escurrir solo, sin necesidad de meterla en el agua. Entonces, realmente la canasta como tal no está diseñada para evaluar concretos, para evaluar morteros. Entonces, nos tocó recurrir al ensayo visual. Entonces, como aquí les digo, como los morteros no hay ninguna norma estandarizada que nos relacione la pérdida de finos y de cemento con una mezcla de menor tamaño, entonces se tiene que recurrir a los ensayos visuales, y aquí en este laboratorio, vemos cómo se comporta la mezcla. Ahí, ¿sí está corriendo el video, Teo? Esta es una mezcla cementicia, esto es un mortero. Lógicamente esto no fue el desarrollo final, esto fueron las primeras pruebas, pero ustedes pueden ver el agua clara totalmente, Sí, correcto. ¿sí? Y ven aquí que se está vertiendo por gravedad el concreto, o la mezcla cementicia, hablemos mejor en esos términos, y miren que no presenta prácticamente ningún lavado dentro del agua. Ahí se turbió un poco porque se le agregó directamente de la jarra y no la del tubo, pero miren que la que se estaba haciendo como simulando si fuera un tremi, no presenta prácticamente ningún deslave. Entonces, desafortunadamente, para los que les gusta las normas y los datos y las tablas para morteros antideslaves, solamente podemos recurrir a los ensayos visuales y lógicamente a los ensayos de resistencia que se puedan hacer de núcleos extraídos después de haber vaciado el concreto como tal. Esto es muy difícil, esta imagen realmente, pero esto que ven aquí a mano derecha es una tubería Tremi, y esta mezcla que ven acá es pues la mezcla antideslave que se está vaciando a través de la tubería. No es de muy buena calidad la foto, pero realmente sí es muy buena, pensando en que miren que no se está enturbiando el agua de gran manera. Entonces, importante eso. Para terminar esta primera parte, posibles aplicaciones, como vemos, tenemos aquí los CAI son muelles y cimentaciones, aplicaciones todas en contacto con el agua, vaciado bajo agua. Tenemos muros y pisos en diques, aplicaciones de rehabilitación de presas. Esta es una foto del proyecto.
y revestimiento en la parte posterior del revestimiento en los túneles, donde vamos a encontrar, lógicamente, medios con mucha agua. Me paso a la parte del proyecto como tal. Entonces vamos primero con el background del proyecto. El proyecto hidroeléctrico de Ituango en Colombia es un proyecto que originalmente fue concebido por allá en los años 70, hace 40 y tantos años, 50 años, y se inició realmente la construcción hasta el año 2010. No sé si eso pase también en Perú, me imagino que sí. Esto es un proyecto muy importante para el país porque de verdad es el proyecto de inversión pública individual, ojo, individual, porque aquí hay otro tipo de proyectos que se componen de varios proyectos individuales, pero este como tal es el proyecto individual de mayor inversión de dinero público en la historia de Colombia. EPM es la empresa de servicios públicos de Medellín. Para los que de pronto no tienen la posibilidad de haber conocido Colombia, Medellín es la segunda ciudad en importancia en Colombia, después de Bogotá, la capital. Yo vivo en Medellín, no vivo en Bogotá. Esta empresa de servicios públicos es el principal inversor del proyecto. Hay otros involucrados, pero el principal, digamos al que nosotros llamamos el dueño del proyecto, es la empresa de servicios públicos de Medellín, EPM. Esto es un proyecto que deberá generar 2.400 megavatios. En Colombia, la más grande en el momento en funcionamiento tiene 1.500 megavatios y se considera que estos 2.400 megavatios es tan importante para el país que van a cumplir o van digamos, a suplir el 17% del total de la demanda energética de todo el país. Y lógicamente para construir esta hidroeléctrica, esto está en un sitio geográficamente bien apartado de las ciudades principales. Por ejemplo, en la ciudad más cercana principal es Medellín, y en vehículo, en carro, al inicio del proyecto se gastaba uno más o menos unas 7 horas para llegar. Hoy día se gasta uno 4. ¿Y por qué se gasta una horita menos tiempo? Porque se construyeron vías de acceso al proyecto. En total se construyeron 80 kilómetros entre rehabilitación y construcción de vías, incluidos 4 kilómetros de túneles viales. Son 11 túneles viales que tiene las vías que ingresan al proyecto. Y el otro proyecto importante previo fue la construcción de 2 túneles de desvío, que los pongo aquí y no los pongo como parte integral del proyecto como tal, porque estos 2 túneles de desvío son, digamos, el eje fundamental del problema que se generó hace 2 años en el proyecto como tal. Les quiero poner un pequeño video que les presenta el proyecto como tal. Está corriendo. Sí, Andrés, está corriendo, está corriendo. Correcto, ingeniero, sí, se ve perfecto. Sí corre. Sí, sí. Ok. Obviamente, el audio no se percibe bien, pero sí el video está Bueno. corriendo. Ok. La siguiente parte de la que le quería hablar fue qué pasó. Realmente, ¿qué pasó allí? Este proyecto, les decía que comenzó en 2010 aproximadamente con la construcción de las vías, los túneles de desvío comenzaron en 2011 y el proyecto como tal, digamos, las obras principales del proyecto comenzaron hacia el año 2012. El proyecto
afrontó, o la zona del proyecto afrontó la peor temporada de lluvias de invierno en los últimos 50 años medida en esa zona del país. Eso fue 2018, en el mes de abril. Lo que causó que gran volumen de agua comenzara a fluir por los túneles de desvío. Esos túneles de desvío, para que tengamos una idea, el cauce o el caudal del río Cauca, que es el río que se está represando, es un caudal de entre 500 y 600 metros cúbicos por segundo. En la temporada de lluvias, estos túneles llegaron a soportar más de 1.200 metros cúbicos por segundo. Entonces los llevó al límite de su diseño como tal, y esto causó que colapsaran dos de los túneles construidos en el mes de abril de 2018. Fue el problema del colapso, y realmente este proyecto estaba prácticamente terminando. O sea, estamos hablando que en abril faltaba concluir el muro de la presa, le faltaban aproximadamente 40 metros para terminar. En el video veían que es un muro de 220 metros, faltaban solamente 40 metros, pero el agua comenzó a represarse al no tener por dónde salir, y se corría el riesgo de que el agua comenzara a pasar por encima de la presa, pues echándola a perder, y realmente se hubiera perdido el proyecto y la tragedia hubiera sido gigantesca, porque lógicamente el muro no está diseñado para que pase agua por encima. La decisión que tomaron en su momento fue desviar el agua por la casa de máquinas que estaba aún sin terminar. Se inundó la casa de máquinas, pero se evitó que la presa como tal fallara al pasar agua por encima. Entonces comenzó una tarea muy compleja de terminar el muro de la presa, terminar el vertedero, y en estos momentos el agua del río está fluyendo por el vertedero de excesos realmente, porque los túneles de desvío en estos momentos están taponados. Entonces, aquí está la razón. Entonces, este video que ven aquí primero fue el día del colapso de los túneles. Aquí ven en este video, en este punto, donde fue el colapso de la montaña. Ahí estaba subiendo el río sin control su nivel, se formó una chimenea, taponó el túnel completamente. El otro túnel está un poco más atrás, aquí no se alcanza a apreciar en este video, pero como se podrán dar cuenta, el proyecto aún no estaba terminado. Se supone que iba a comenzar a generar la cuarta parte de su total potencial en el mes de diciembre de 2018, y pues con este tema, en estos momentos todavía no se está generando energía como tal. Esto es básicamente el problema como tal. ¿Qué fue? Es un esquema donde ustedes ven acá los dos túneles de desvío, que son estos, la construcción de la presa. Estos túneles se debían taponar en el momento que se tenían que taponar, pero no se pudieron instalar las compuertas. Entonces se tomó la decisión en algún momento de construir una tercera galería de desviación, y se procedió a tapar los túneles originales. El túnel número 1, o el túnel izquierdo, se logró taponar con dos tapones aquí en la entrada y un tapón en la mitad. Se tapó esto a la entrada del túnel de desvío derecho, y comenzó a fluir agua por la galería auxiliar de descarga. Como esta galería falló, la presión fue tan grande que estos dos tapones de concreto fallaron también, y el agua comenzó a fluir por el túnel de desvío derecho. Cuando comenzó a fluir por el túnel de desvío derecho, el túnel también colapsó, no aguantó la carga que tenía, y comenzó a subir sin control el túnel. Y esto, digamos que es un esquema de lo que se va a hacer. Estos son los dos túneles que fallaron. Esto es una tercera galería que existe, que es conocida como la galería de descarga intermedia, y esquemáticamente lo primero que se planteó fue desde allí llenar con concreto antideslave los túneles que fallaron, y luego construir unas galerías de acceso donde se pudiera trabajar en forma seca
para hacer un tapón en manera más técnica. Digamos que eso fue lo primero que se planteó en el momento que se sentaron los especialistas antes de que nos invitaran a ver qué hacer. Tomaron decisiones bastante importantes y lo primero que hicieron cuando se sentaron fue decir, esto es un problema que nadie lo ha tenido, esto es un problema que no se tiene antecedentes a nivel mundial, debemos plantear una solución totalmente por fuera de la caja. Y así se comenzó a trabajar. Realmente las primeras acciones ejecutadas fue hacia el mes de junio de 2018, donde se hacían mesas de trabajo con varios expertos y se comenzaron a plantear varias soluciones, se iban descartando. Cuando una solución hidráulicamente funcionaba, el estructural la rechazaba. Cuando el estructural y el hidráulico estaban de acuerdo, el geotecnista decía que no. Digamos que fue una cantidad de ideas hasta que por fin hacia el 2019 en enero se llegó a un consenso en el cual dentro del diseño de la solución se incluían mezclas cementicias antideslave y algún otro tipo de productos como tal. Entonces comenzamos a trabajar nosotros en diseñar esa mezcla. Lógicamente teníamos que tratar de que fuera una mezcla que ya viniera lista, que solamente se le entregara o se le exigiera algún contenido de agua, y se comenzaron los ensayos en el laboratorio allá en Ohio, en Beechwood, y aquí tengo pues algunas imágenes de los ensayos que se hicieron. Esto fue una caja con agregado que se llenó de agua y luego se le vació el producto antideslave. Y aquí vemos un núcleo que se extrajo de eso, pues perfectamente llenaba todos los vacíos, que es lo que necesitamos llenar. Si ustedes se imaginan el problema como tal, al colapsar el túnel queda con una cantidad, quedaron esos dos túneles con una cantidad de rocas, de residuos del derrumbe. Se pueden encontrar rocas de 1 metro, 2 metros. Estos túneles son de 14 por 14 la sección, son túneles muy grandes. Y ese derrumbe llegó hasta una altura de 11 metros dentro del túnel como tal. O sea, todavía está fluyendo agua por el túnel, por los últimos 3 metros en la parte superior de la herradura, lo cual, pues, como les digo, finalmente pues el túnel tiene agua y cualquier solución cementicia tiene que resistir el agua. Al principio, debido a esto, se planteó soluciones diferentes con resinas y con otro tipo de productos, pero realmente el tema de costo era 1:10, entonces se decidió como parte, digamos, fundamental de la solución que llevara mezcla cementicia. Tenía que ser antideslave, lógicamente. Entonces, ¿cuál es la base conceptual de la solución como tal? Se requiere sellar los túneles, pero se requieren sellar de forma técnica. Nosotros, uno de los graves riesgos que tiene el proyecto en ese momento es que súbitamente se presente un destaponamiento de esos túneles, pues, y causaría una tragedia sin precedentes en la historia de Colombia y tal vez del mundo. Algunas personas calculan que el muro de agua que correría por el cañón del río superaría los 30 metros de altura si llegara a haber un destaponamiento súbito. Entonces lo que queremos hacer, o lo que ya se comenzó a hacer, es taponar estos túneles derrumbados de forma técnica para evitar que en algún futuro haya un destaponamiento súbito. Entonces realmente la solución es la construcción de 2 pretapones en el túnel de desvío derecho. Con esa construcción de los 2 pretapones, lo que se busca es poder ingresar en la mitad de los 2 pretapones y construir un tapón final, en concreto convencional, pero de manera técnica y en condiciones secas. El siguiente video les va a mostrar a ustedes lo esquemático, pues, de la solución como tal.
Este es el derrumbe internamente. Este es el derrumbe. Desde una galería superior se va a inyectar el mortero que ven acá en esta parte gris. Y en la parte superior de los 3 metros que les decía, lo que se va a hacer es llenarlo con unas bolas de nylon con una densidad especial para que no floten, sino que se dispongan. Estos son unos micropilotes que se van a construir también en mezcla antideslave que va a atrapar estas bolas, y posteriormente los espacios vacíos que van a quedar después de la colocación de estas bolas se van a inyectar con resinas de silicato de poliurea. Lo mismo se va a hacer aguas abajo para poder retirar el derrumbe y en condiciones secas construir este tapón. Básicamente esa es la solución que se planteó. ¿Cuál es el reto realmente de todo esto? Lógicamente que la mezcla sea antideslave, pero es que ya no nos podemos imaginar simplemente agua estanca en el cual ustedes le van a poner una mezcla, sino que hay cierto flujo de agua todavía en el túnel como tal. Entonces, ahí es donde está el reto que estamos enfrentando en estos momentos. Y lo otro, que es muy importante, por lo cual no se pudo utilizar una mezcla con agregado grueso, es que si ven ustedes acá, el punto de inyección o de colocación de los productos que se van a utilizar, tanto el grout como la resina, está en una galería superior que está aproximadamente a 45 metros de diferencia de cota en la parte superior. O sea, el tema es poder vertir una mezcla mediante el método de inyección. Entonces ya una mezcla con agregado grueso era imposible de lograr. Y finalmente, creo que me extendí un poco más de lo que hubiese querido. Está pues el tema de las tecnologías complementarias. Como vieron, la solución fue imposible que fuera solamente con mezcla antideslave, mezcla cementicia. Entonces realmente se utilizan, ya se vienen utilizando silicatos de poliurea que realmente tienen esas áreas de aplicación: reforzamiento de estratos fracturados, sello de filtraciones y, ojo con esta tercera, consolidación de roca fracturada. Esta fue la razón por la cual este tipo de producto se utilizó, porque en final de cuentas lo que nosotros vamos a coger es una cantidad de material suelto, que son lo que conforman el derrumbe que tiene taponados los túneles, y consolidarlos, pegarlos. Una parte la vamos a hacer con grout, lógicamente, con mortero, y la otra se debe hacer con resinas, donde el grout no penetre, no alcanza a llegar. Listo. Esto es un ejemplo de una prueba que se hizo. Lástima la distancia. Si ven aquí, esto es pues un recipiente que tiene un montón de material suelto de tamaño variable. Se llena con la resina camina a los espacios vacíos y logra llegar a este tipo de estructuras. Toda la piedra queda consolidada. Las resistencias de este tipo de resina son altísimas, superiores incluso a las del mortero. Me hacía falta comentarles la exigencia de resistencia a la compresión del mortero antideslave. Después de que se extraigan núcleos, debe ser de 33 megapascales. Esa es, digamos, que la exigencia estructural. El mortero que se ha diseñado para esta solución es un mortero que está logrando 45 a 60 megapascales. Entonces, por el tema de resistencia, no vamos a tener problema incluso con la pérdida de finos que se pueda llevar a cabo debido al pequeño flujo de agua que aún hay por el túnel. Ojo, no está estanca el agua, hay flujo. Entonces ese desafío pone a prueba aún más la capacidad antideslave de la mezcla como tal. Aquí está una experiencia de sellos de galerías de la misma hidroeléctrica. Las galerías quedaron muy golpeadas debido a la cantidad de agua. Esto es una zona geológicamente muy comprometida ya. Y ese video, discúlpenme, les toca voltear la cabeza 90 grados. Es una galería en el proyecto. Lo que ustedes ven aquí es
agua fluyendo a través de un tapón de concreto. De este tapón, 10 metros atrás está el embalse. O sea, esto es agua más o menos con una cabeza de 100 metros, 120 metros, fluyendo a través de esta galería que se supone que debe quedar estanca. Entonces realmente ahí lo que se hizo fue una inyección con silicato de poliuria en todo el perímetro del túnel y detrás del tapón de concreto y detrás del tapón, y se logró esto. Este es el mismo tapón que están viendo en el video anterior, pero este ya ha sido sellado. El agua que escuchan de pronto correr es aguas abajo de este tapón de concreto, pero realmente con ese gran flujo de agua, en algún momento el dueño del proyecto intentó hacerlo con mezcla antideslave, pero fue imposible, pues con esas presiones de agua no se puede lograr que sea efectivo una mezcla antideslave, entonces ya toca recurrir a otro tipo de soluciones como son las resinas, y esta resina pues logró el cometido de sellar todas estas válvulas de paso que se habían creado y el perímetro del túnel. Aquí ven ustedes restos de la resina que se inyectó en el perímetro del tapón como tal. Ok, eso era lo que tenía para mostrarles el día de hoy. De verdad, nuevamente, Luciano, gracias por la invitación. Me duré 50 minutos, me pasé mucho. Entonces, Muchas con gracias. mucho gusto, las inquietudes que considere, Luciano, y aquí estamos. Ok, muchísimas gracias, ingeniero Andrés Uribe, por su excelente presentación. Realmente una experiencia bastante importante en un país cercano, que además nuestros países son similares y podría pasar situaciones similares acá. Qué buena experiencia realmente el desarrollo de todo este tipo de concreto antideslave, y realmente nos ha agradado mucho su presentación. Tengo algunas preguntas, ingeniero Uribe, vamos a ver, por favor. Adelante. Le voy a pasar. La primera Dejo de pregunta compartir la pantalla. como gustes, si quieres, puedes dejarla ahí, no hay problema. Ah, bueno, listo. Ok. El señor Lúcar Antonio Cabanillas Toro dice: ¿cuál es la relación agua-cemento del mortero antideslave y el diseño de mezcla correspondiente? Una pregunta, señor Cabanillas. Ok, el mortero antideslave se diseñó de forma tal que la cantidad de agua fuera la menor posible. O sea, se tuvo la oportunidad, como sabemos que la mezcla va a estar expuesta, lógicamente un medio acuático, pues hombre, castiguemos lo menos posible la mezcla con agua. Realmente la relación agua-cemento exacta no la tenemos, pero sí tenemos la relación agua-producto, que es ya lógicamente con el cemento, con el agregado y con los aditivos plastificantes y antideslave que tiene la mezcla. Actualmente se está trabajando con el 18% del peso del producto. O sea, esto es sencillo, por tonelada de material se está incorporando 180 litros de agua, que es bastante bajo para las condiciones reales. Ojo, si lo lleváramos al punto de cuánto agua por cemento, lógicamente va a ser un poco mayor, pero como el producto ya viene listo, la mezcla como tal seca viene lista, se trabaja es por porcentaje de ¿qué? De agua comparado con el peso total del producto en seco. Entonces, estamos hablando de un 18% de agua por peso del producto. Correcto, muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta del señor Eusebio Cuellar Juárez dice: ¿cuál es el porcentaje de aditivo para que la mezcla, me imagino que se refiere al aditivo antideslave, Exacto, para que la mezcla trabaje de la mejor manera? Bueno, si hablamos del mortero que ya viene, digamos, preconcebido, diseñado para esta
aplicación en particular no lo podemos determinar, pero en una mezcla convencional de concreto antideslave, usted puede llevar el aditivo antideslave entre el 1.5% y el 4.5%, digamos que son las dosificaciones típicas de aditivo sobre peso del cemento. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta más del señor Álvaro Bendezú, que dice, la adición del aditivo antideslave al mortero genera incremento de la viscosidad. ¿Se puede recuperar la viscosidad inicial más baja con la adición de un superplasificante sin perjudicar la propiedad antideslave? Mira que eso fue una discusión técnica que tuvimos al interior de los que estábamos involucrados en el desarrollo del producto, porque si ustedes le hacen esa pregunta a un diseñador de grout o a un proveedor de grout X, te sacan una cruz y te mandan a hacer un exorcismo. O sea, aditivar grouts prácticamente está prohibido, técnicamente está prohibido. Pero en el caso de este grout antideslave, realmente se tenía que contar, es más, y por exigencia del cliente, al final, del que iba a aplicar el grout, de que ellos debían tener la posibilidad de modificar nuevamente la reología del producto. Entonces, sí, Álvaro, efectivamente se puede aditivar, digamos, para recuperar un poco el tema reológico de la mezcla. Se puede hacer. Ojo, eso va en perjuicio de la condición antideslave. Para sorpresa de los diseñadores del grout, realmente no se afecta en la medida que no se puede hacer. Sí se afecta, digamos que aumenta un poco el deslave del producto al aplicarle un aditivo plastificante, pero no en una manera que nos impida hacerlo. Realmente eran más los beneficios de poderlo hacer y de hecho se está haciendo. Y se está haciendo con un producto muy conocido en Perú que se llama Reuvil 1000. Con eso se está modificando. Ok, una pregunta más que viene el señor Rafael Ojeda, ¿no? Que dice, he diseñado concreto antideslave con cemento tipo 1P, más microsílice, más superplasificante 1.2%, más modificador de viscosidad 0.5%, más agregado grueso 35%, más agregado fino 65%. Mi pregunta es si la forma del agregado influye en la condición antideslave. No, definitivamente no. La forma del agregado es totalmente indiferente. Lo que sí pasa, y ustedes me escucharon en algún momento, que para nosotros fue muy sorpresivo de que se presentara menos deslave en mezclas finas, o sea, en mezclas con menos contenido de grava gruesa. Al hablar de grava gruesa estoy hablando de 3/4 de pulgada hacia arriba, y sorpresivamente hay menos deslave en este tipo de mezclas. Entonces, la forma como tal no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es la cantidad de agregado grueso. Eso sí. Entonces, de golpe te vas a dar cuenta que de pronto restando un poco de grava, vas a tener menos deslave. De acuerdo. Y la última y quinta pregunta, ingeniero Uribe, es del señor Álvaro Bendezú, que dice, ¿qué tipo de lanzas o packers se utilizó para las inyecciones de mortero antideslave y resinas químicas? ¿Cuál fue la profundidad de inyección? La profundidad de inyección en estos momentos ronda 45 metros hasta la clave del túnel, o sea, desde el punto de inyección hasta la clave, o sea, la parte superior del túnel, son 45 metros y de ahí hacia abajo súmale los 14 metros del túnel como tal, vamos por 60, más 3 metros adicionales que se está penetrando en la parte inferior o en la solera del túnel. Estamos hablando de puntos de inyección hasta de 65 metros. Como tal de longitud. Ahora, el tema de las lanzas y de los packers. Para las resinas es un tema un poco complejo porque estas resinas son bicomponentes y se tiene que garantizar la mezcla prácticamente en el punto de inyección y estamos hablando de 60 metros. Entonces, lo primero que se hace es una especie de tubería, Álvaro, de unas 6 pulgadas de diámetro, que son los micropilotes. Por ahí se bajan las lancetas
y abajo se obtura con obturadores, pues imagínate el tamaño para obturar 6 pulgadas, es bastante, y luego son mangos convencionales, o sea, son tuberías con diferentes perforaciones en diferentes longitudes, pero digamos que no tienen nada diferente a una lanceta convencional de las que tú conoces o las que podemos conocer para hacer inyección de resinas. Donde sí está el problema y donde sí estuvo, es más, de hecho todavía los tenemos, es para el mortero. ¿Por qué? Porque para el mortero tenemos la misma condición de la longitud de inyección, pero al ser un material grueso, porque estamos hablando que este mortero tiene partículas de 2.2 milímetros, tamaño máximo de la arena que tiene incorporada, hacer pasar esto por una lanceta de inyección es prácticamente imposible. Entonces, lo que se diseñaron fue unos micropilotes perforados a diferentes alturas. Estos micropilotes tienen también 6 pulgadas y se obtura inmediatamente encima de cada anillo de perforaciones. Estas perforaciones en un principio tenían una especie de pastillas que hacían las veces de sello, que dejaba salir el graudo y no lo dejaba retornar.